Coliseo Romano, en el que estamos ahora. El Coliseo Romano se empezó a construir en el año 70 después de Cristo, durante el gobernador Diano. Y se terminó en el año 80 después de Cristo, por el emperador Tito. Allí se hacían representaciones de gladiadores luchando contra otros o con animales salvajes. Adiós, y ahora le vamos a pasar al compañero Andrés. Hola a todos y a todas. Hoy les voy a decir la última noticia de este vídeo, la cual va a ser sobre la guerra de Cleómenes, la cual fue ocurrida en el siglo XXVII a.C., que fue de Macedonia y Acre contra la Liga de Elis y los aliados de Esparta. La guerra, la cual concluyó con la victoria de Macedonia y Acre. Nos despedimos. Compañeros y compañeras, hoy les voy a contar quién fue Cayo Octavio Augusto, ex emperador romano. Cayo Octavio Augusto nació en Roma y gobernó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Tras 40 años de reinado murió y de pequeñito fue adoptado por su abuelo Julio César. Ahora mismo nos encontramos aquí, en Roma, y les voy a pasar con mi compañero Darío para que les diga su noticia. Hola chicos y chicas, soy Nayeli y hoy os vengo a contar desde el de los Pinos sobre el dios Hades. El dios Hades era el nombre del dios del inframundo de Grecia, Plutón en Roma, que da también nombre al tenebroso mundo bajo tierra. El casco de Hades. El casco de Hades se decía en la antigua mitología griega que el que lo llevara puesto se podría ser invisible. Bueno, y ahora voy a pasar con mi compañera Sara. Buenos días, soy Victoria y hoy les voy a decir cómo es el estilo de Roma. En Roma llevan una toga, debajo de esa toga llevan una túnica de lana. Que llega hasta los codos y por inferior llega hasta las rodillas. Por detrás tienen 4 dedos de mano. ¿Es que tienen un flow estos romanos? Hola, buenos días. Me llamo Marta y hoy les voy a hablar sobre la arquitectura de la antigua Grecia. La arquitectura de la antigua Grecia es aquella producida por los pueblos de habla griega, cuya cultura floreció en la península griega. Tanto la estructura como en decoración se distinguen fácilmente. Hay 3 tipos de columnas: dórico, jónico y corintio, aunque los 2 primeros son los más principales. La vida cotidiana de los griegos. ¿Cómo era la vida cotidiana de los griegos? Un día cualquiera, nuestros ciudadanos se levantan temprano. Habitan una vivienda modesta de una sola planta, estructurada en torno al patio que le proporciona luz y ventilación. Es una casa con techos altos de madera. Las paredes del interior están blanqueadas con cal y hay pocas habitaciones. Si fuera un ciudadano rico, tendría un lugar dedicado a los hombres. Esta casa es una oikos, modesta, con pocos muebles. No había chimenea y se calentaban con braseros de leña. La leña era escasa y no tenían cocina. La vivienda refleja la mentalidad griega. El hombre griego se centraba en la polis, mientras que la mujer se dedicaba a ir a comprar y a vender al mercado y a cocinar. ¿Cómo vivían los griegos en aquel entonces? Lo primero en distinguir era el campo de la ciudad. La Grecia rústica estaba dedicada a la agricultura y la ganadería. Por otro lado, hay que recordar la organización política. La Grecia clásica era
el de la ciudad-estado, cada con su gobierno, compartiendo las mismas culturas y enfrentándose en guerra. Hay que diferenciar los modos de vida distintas de clases sociales, pues no era lo mismo un sencillo campesino que un noble, un esclavo o un espartano. Hola, buenos días mis queridos telespectadores. Hoy les voy a hablar sobre la religión de Grecia. Hoy estoy en el Monte Sagrado Olimpo y les voy a hablar de la religión de Grecia. Eran politeístas, creían que los héroes eran seres nacidos entre inmortales y dioses, y eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales. Por ejemplo, creían en Hércules y Aquiles, este último siendo protagonista de la Ilíada, poesía épica creada por el poeta Homero. Creían que los dioses vivían en el monte sagrado Olimpo. La narración de su historia recibe el nombre de mitología. Una de sus religiones eran el cristianismo. La Iglesia Ortodoxa de Grecia es seguida por la vasta mayoría de la población, aproximadamente entre 95% y 98%. Según fuentes del gobierno griego, aunque cálculos más moderados del Eurobarómetro parecen apuntar que el número podría oscilar al 81%. Miras a la cámara. Debido a la importancia que tuvo la Iglesia Ortodoxa en la formación de la identidad griega y en las luchas patrióticas por la independencia. Su popularidad entre la población y su posición en la sociedad griega es de mucha importancia. Además, no es inusual en Europa Oriental que exista una fuerte relación entre identidad étnica y religión, como sucede, por ejemplo, con serbios, croatas y húngaros. Dioses olímpicos en la antigua Grecia. Las dos deidades más importantes de la mitología griega eran las siguientes. Los 10 primeros siempre fueron olímpicos y los 2 últimos cambiaron en ocasiones. En la antigua Grecia la religión jugó un papel muy importante. Los griegos eran politeístas, había más de un dios y cada uno estaba asociado a diferentes elementos, acciones, poderes, intervenciones, mitos, rituales, etc. Los dioses olímpicos eran las principales divinidades, aquellas que se encontraban en la cima del monte Olimpo según la mitología griega. Sin noticias reales de la guerra de Troya. Una gran exposición en el British Museum de Londres sobre la ciudad que inspiró a Homero pone en duda que sucediera el conflicto narrado en la Ilíada. La ciudad de Troya asediada, la cólera de Aquiles semejante a Ares, el combate con Héctor, el caballo de madera, el accidentado regreso de Ulises. La guerra de Troya es uno de los ladrillos de nuestra identidad, moldeando sueños y miedos y acuñando muchas de nuestras ideas sobre la guerra, el amor, el coraje, la cobardía, el dolor y la esperanza. Deportes de la antigua Grecia. Deportes de la antigua Grecia. Los 6 principales deportes que se jugaron durante ese periodo fueron el atletismo, pancracio, salto, carrera de expedición, lanzamiento de disco y de jabalina. El deporte nacional de Grecia es el fútbol y el baloncesto, ha incrementado su popularidad desde los años 80. El equipo nacional de baloncesto ganó el campeonato europeo en 1987 y la selección de fútbol se clasificó para su primera Copa del Mundo en 1994. Hola a todos mis queridos historiadores, yo soy Elizabeth Eduardo González y hoy nos conectamos con mi compañero Agoney Fariña Regalado para que nos cuente un poquito sobre el pasado. Hoy nos encontramos aquí, en el pasado, para hablarles de un suceso muy importante de la historia, más concretamente la batalla del Vesubio. Esa gran batalla se libró hace muchísimo tiempo atrás, más concretamente 73 años antes de Cristo. Fue un enfrentamiento entre las tropas del gladiador romano Claudio II y las del Espartaco. Esa gran batalla fue un enfrentamiento de estrategia que terminó con victoria espartaca y que hoy en día es muy reconocido.
considerados que la principal influencia del arte griego. El arte griego era la belleza, exaltaba a los dioses y buscaba la perfección en sus obras. Cuanto más se acercaba a la naturaleza, más bonitas parecían. Los temas solían ser en su mayoría religiosos o mitológicos. Los tipos de arte solían ser la pintura, la escultura, la alfarería, mosaicos y relieves. Importancia hasta el punto de que la enseñanza de los jóvenes, en el que se incluían disciplinas como la filosofía, la astrología y la medicina, etc. Buenas tardes, soy Valeria y hoy venimos a presentarles varias noticias de última hora. Primero comenzamos con mi compañero Aitor, que nos va a hablar un poco sobre qué van a cenar hoy los romanos. Hoy los romanos van a cenar la comida que comían los romanos en la antigüedad. Está previsto cenar pulse, huevos con miel y ocasionalmente se suele comer carne y pescado en días especiales, pero los que quieren pueden comer carne y pescado. A continuación, mi compañero Diego nos va a hablar un poco sobre el Imperio Romano. Hola, estamos en la antigüedad, en el Imperio Romano. Vamos a investigar sobre el imperio. El imperio es el sistema en el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. Se denomina Alto Imperio al periodo que va de Augusto a Diocleciano y Bajo Imperio el que tiene lugar entre Diocleciano y la caída del Imperio Romano en Occidente. ¿Cómo vivían el imperio? La sociedad romana se hizo esencialmente esclavista como consecuencia de su expansión territorial, esclavista como consecuencia primero por Italia y después por toda la cuenca del Mediterráneo. Tanto su economía como su estructura social se basaba en un sistema de clases donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. Había muchas sociedades. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basaba en la desigualdad. Las clases que se distinguieron fueron 5: patricios, plebeyos, esclavos, clientes y libertos. ¿Quién creó el imperio? El imperio romano comenzó cuando el César Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma y terminó en Occidente, cuando el último emperador romano, Rómulo Augusto, fue depuesto el rey Germano Odoacro. Curiosidades sobre el imperio. El Coliseo mide 48 metros. La construcción del anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo Romano, En el Imperio Romano. empezó alrededor del año 71 d.C. bajo el emperador Vespasiano. Estamos en Grecia, concretamente en Atenas, y es que Sanidad informa que gracias a nuestra dieta y nuestros esfuerzos físicos tendremos una longevidad muy larga, hasta de 100 años de vida. Todo esto, como bien acabo de decir, es gracias a nuestra dieta, que se parece mucho a la dieta mediterránea. Y es que consumimos en gran parte de sus alimentos, como huevos de codornices, huevos de gallina, etcétera, etcétera. Mi compañero Christopher nos va a hablar sobre un poco los Juegos Olímpicos. Soy Christopher de sexto C y hoy vengo a hacer la noticia de los Juegos Olímpicos. ¿En qué año se crearon los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna fueron concedidos por el barón Pierre de Coubertin y se gestionó en 1894 en la Universidad de la Sorbonne en París. ¿Quién fue el primer ganador de los Juegos Olímpicos? El atleta estadounidense James Connoy fue el primer campeón de los Juegos Olímpicos de la historia. ¿Qué juegos hacían dentro de los Juegos Olímpicos? Dentro de los eventos que llegaron a integrar el programa olímpico de la época, mayor efectividad estuvieron carreras, lanzamiento de discos, jabalina, salto largo, luchas. Estas 5 pruebas constituidas el peletrón, tracasio, pugilato, carreras de caballos y de carros.
¿Cuántos participantes estuvieron en los primeros Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos de Atletas de 1896, conocidos oficialmente como Juegos de Olimpia, se celebraron en Atenas, Grecia, en la inauguración. ¿Cuál era el máximo de participantes de los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo, o más de 100 naciones participantes. ¿Dónde se hicieron los primeros Juegos Olímpicos? La inauguración de los primeros Juegos Olímpicos se llevó a cabo en el Estadio Panathinaikos en el corazón de Atenas, el 5 de abril de 1896. El rey Jorge de Grecia, 1863 y 1913, presidió las ceremonias de la inauguración clausa ante 8.000 espectadores.